La clase de hoy la vamos a dedicar a la acumulación original y es la última clase de este curso. En las sesiones anteriores vimos los grandes aportes de la economía clásica, principalmente la teoría del valor y la teoría del capital, y vimos también cuál era la principal conclusión de la visión clásica crítica respecto del régimen capitalista. Y esa conclusión, ustedes me recuerdan, la vimos en la última clase, es que para la visión clásica el régimen capitalista es un régimen que es al mismo tiempo revolucionario en términos de que termina con todos los regímenes de producción anteriores, los supera y tiene una productividad extraordinaria en todos los ámbitos de la vida económica y consecuentemente social y cultural, y que al mismo tiempo, sin embargo, es un régimen profundamente contradictorio. Es un régimen que puede encontrar mercados y que puede seguirse desarrollando mientras no llega a los límites. El único límite que tiene realmente en términos de su desarrollo es la cantidad de trabajadores que se puede explotar. Pero en la medida que no llega a ese límite, puede seguir desarrollándose y no es un régimen que se ahogue a sí mismo, por decirlo así. No es esa la visión clásica de la crítica clásica del capitalismo, sino que es un régimen que puede funcionar. Sin embargo, como es un régimen contradictorio, es un régimen que constantemente está generando conflictos y toda una suerte de fuerzas que se oponen unas con otras, como resultado de lo cual es un régimen que efectivamente se desarrolla, que crece, pero que crece espasmódicamente, es decir, que crece, digamos, de manera como una sucesión de periodos de auge y periodos de crisis. Crisis que son más o menos profundas, más o menos globales. Pero en definitiva, esa es la característica de la crítica clásica del capitalismo. Es una crítica que recoge el carácter revolucionario del capitalismo en términos como régimen productivo, pero al mismo tiempo lo reconoce como régimen contradictorio y a la vez identifica cuáles son sus principales contradicciones, que son muy profundas y las más importantes, ¿no es cierto? Desde luego, la primera es la contradicción entre los trabajadores y los empresarios. La segunda, que en realidad es una, porque vimos tres, como las tres más importantes, pero que las últimas dos se pueden reducir a una, y es que es la contradicción, ¿no es cierto?, entre el interés individual de cada capitalista por constantemente reducir el trabajo mediante la innovación y el interés de todos los capitalistas de incrementarlo para incrementar el Producto Interno Bruto, que es la única fuente de todas las ganancias, de todo el interés y de todas las rentas. Entonces, esa contradicción es la que, digamos, está detrás de este movimiento cíclico, etc. Ahora, esa contradicción tiene una forma más específica, ¿no es cierto?, de manifestarse, que es el hecho de que al incrementar la productividad del trabajo, al innovar, constantemente se está aumentando la composición orgánica del capital. Pero ya vimos que al aumentar la composición orgánica del capital disminuye la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia, a su vez, es el motor que mueve la producción capitalista. Entonces, si no hubiese fuerzas que se contraponen a eso, el capitalismo efectivamente se detendría, porque
Si hay una cosa que detiene al capitalismo es que no haya ganancia. Entonces, el resultado de todas estas contradicciones actuando juntas es este movimiento cíclico, digamos, y estos ciclos que periódicamente producen crisis que lejos de terminarse son al revés, cada vez más grandes, cada vez más globales. Entonces, la superación del capitalismo es, digamos, una superación que no es una superación por estancamiento, sino al revés, es una superación porque en algún momento los seres humanos vamos a decir, mire, ¿sabe para qué seguimos sufriendo con este régimen que es tan caótico y que nos lleva constantemente a todo este tipo de sufrimientos y de cosas? Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa que sea un poquitito más ordenada? Eso básicamente es la idea de los clásicos. Ahora, lo que vamos a ver ahora es una cuestión diferente y que constituye otro de los grandes aportes de la teoría económica clásica y que es la teoría de cómo surge el capitalismo, cómo se echa a andar el capitalismo, cómo empieza el capitalismo históricamente a funcionar. Porque el capitalismo no ha existido siempre, ha existido apenas 2 siglos en los 150.000 años que tiene el ser humano sobre la Tierra ya como Homo sapiens, o como se llama. Son 150.000 años, y de esos 150.000 años el capitalismo ha existido durante 200. El modo de producción capitalista, o sea, la nada misma. O sea, los seres humanos han vivido sin capitalismo la abrumadora mayor parte de su tiempo. Ya han trabajado, ya han intercambiado trabajo, ya han intercambiado también productos bajo la forma de valor, mucho antes de que existiera la producción capitalista. Entonces, el problema es cómo surge históricamente la producción capitalista. Esa es la teoría que vamos a ver ahora. Y esa teoría se llama la acumulación originaria del capital. La formula Marx en el famoso capítulo 24 del libro primero del Capital, que va a estar en la bibliografía obligatoria de ustedes. O sea, si hay una parte del Capital que queremos que lean completo, es el capítulo 24 del primer libro. Es muy interesante porque en este capítulo Marx no solo aborda cómo el capitalismo nace, sino que también cómo muere. Y por lo tanto tiene un interés muy grande desde el punto de vista como de síntesis, llamémoslo así. ¿En qué consiste la teoría de la acumulación originaria? La teoría de la acumulación originaria es que lo esencial para que el capitalismo funcione no es el dinero, aunque también el dinero se necesita, pero lo esencial para que el modo de producción capitalista funcione es que existan masivamente en la sociedad, se hayan acumulado masivamente en la sociedad, ¿qué cosa? Trabajadores. Porque ustedes recuerdan que la clave para que el dinero se convierta en capital es que el dinero encuentre en el mercado una mercancía muy particular. Y es una mercancía que uno la compra por un valor, pero que la pone a trabajar y produce más valor que el que ella misma vale. Pero esa mercancía son trabajadores que están dispuestos a vender su fuerza de trabajo. Ahora, y esa mercancía es una mercancía que no ha existido siempre en la historia. Masivamente. Trabajo asalariado, es decir, personas que trabajen a cambio de un salario, ha existido efectivamente durante miles de años.
piensen ustedes que la misma forma, salario, la palabra, etimológicamente, ¿de dónde viene? El salario, ¿por qué se llama salario? La sal. Por la sal. ¿Y a quiénes le pagaban en sal? ¿Por qué se llama salario? ¿A quiénes le pagaban en sal? Soldados. ¿Ah? ¿No eran soldados romanos? Claro, le pagaban en sal a los funcionarios del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano tenía funcionarios y se les pagaba, digamos, en oro, en otra cosa, y en sal. Porque la sal era una cosa, servía de dinero también, de alguna manera, en ese periodo. Entonces se les pagaba en sal. Ahora, por lo tanto, el contrato, la relación contractual en la cual se vende la fuerza de trabajo a cambio de un salario, es una forma muy antigua. Lo que no es muy antiguo, sino que muy reciente, tiene recién 200 años, es que masivamente exista una disponibilidad de personas que están obligadas a vender su fuerza de trabajo. Y a la vez tienen la libertad de hacerlo. Eso es completamente nuevo. Y eso es un proceso que empieza recién hace 200 años y no empieza en todo el mundo, sino que empieza en un país muy determinado, que es Inglaterra. Y Marx lo que describe en el capítulo 24 es cómo ocurre la acumulación de esta mercancía especial en el mercado, en Inglaterra. ¿Cómo se acumula en Inglaterra esta mercancía especial que son los trabajadores asalariados? O sea, la acumulación originaria del capital no es la acumulación originaria de dinero, sino que es la acumulación originaria de obreros. ¿Cómo diablos se generan en las sociedades modernas estas masas de personas que están dispuestas a vender su fuerza de trabajo? Y Marx lo que fija como condición esencial para el que los trabajadores vendan su fuerza de trabajo es una condición doble. Él dice que tienen que ser libres en un doble sentido. Por una parte, tienen que estar liberados de todas las ataduras tradicionales a la tierra. Tienen que estar en condiciones de moverse y de negociar y de vender el único producto que tienen, que es su fuerza de trabajo. Esa es la primera libertad. Y la segunda libertad es que tienen que estar liberados, dice él, entre comillas, de los medios de producción que les permitan trabajar para ellos mismos. Porque, como hemos visto, nadie trabaja para otros si puede trabajar para sí mismo. ¿Por qué voy a aceptar yo, ¿no es cierto?, que me paguen la fuerza de trabajo si puedo vender mi trabajo? Cuando sabemos que el trabajo siempre es más que la fuerza de trabajo. Entonces, ¿para qué voy a aceptar que me paguen un salario si puedo, estoy en condiciones de yo mismo producir un producto o un servicio y venderlo? Hago lo segundo. ¿Por qué no puedo masivamente? ¿Por qué toda la gente no puede hacer eso? ¿Por qué todos no pueden ser emprendedores? Como hay algunos que proponen que todo el mundo se transforme en emprendedores. Pero resulta que si todos fueran emprendedores no habría trabajadores, se paralizaría el capitalismo. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Porque justamente están liberados la gran mayoría de los trabajadores de los medios de producción y de vida que son necesarios para poder producir para uno mismo. Si yo quiero ser un productor de un servicio cualquiera, por ejemplo, poner una consultoría en ingeniería, necesito dos cosas. Necesito, en primer lugar, tener dinero para sobrevivir mientras puedo vender el producto, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, necesito tener dinero para comprar las herramientas y los medios de producción en general que necesito para vender mi servicio. Necesito esas dos cosas. Si no las tengo, no voy a poder producir para mí mismo.
Y por lo tanto voy a tener que ir al mercado del trabajo y contratarme para alguien que me asegure un salario a fin de mes y con eso mantener a mi familia. Y esta es una cosa que a ustedes se les va a presentar muchas veces en la vida. Porque muchas veces ustedes van a oscilar entre el trabajo por cuenta propia o el trabajo asalariado. Eso es algo que a los ingenieros, por ejemplo, nos toca constantemente. Porque los ingenieros podemos trabajar por nuestra cuenta, porque tenemos medios de producción que son más bien baratos, ¿no es cierto? Necesitamos un computador, probablemente con un computador y una buena conexión a internet ya podemos realizar bastante trabajo. Ahora, sin embargo, vamos a topar con el hecho de que vamos a necesitar medios de vida para sostener eso mientras no podamos venderlo. Y eso no siempre es posible tener. Porque, por ejemplo, a mí, en mi vida profesional, yo todavía me acuerdo el primer trabajo asalariado que tuve. ¿Por qué lo tuve? Porque estaba trabajando como por mi cuenta, digamos, como consultor. Pero sin embargo, nos pagaban tarde, mal y nunca. Entonces, pero por otro lado, había que pagar el colegio, había que pagar la comida en la casa, había que pagar el arriendo. Entonces, había que tener un gasto que era más o menos fijo. Entonces ya, llegó un momento en que recuerdo, yo le dije a mi mujer del momento, ya, ¿sabes qué más? Me voy a contratar. Y me contraté efectivamente para trabajar en una empresa en que pude conseguir un empleo asalariado. Pero el problema es que para uno poder, digamos, trabajar por cuenta propia necesita tener la libertad de hacerlo, necesita ser libre, pero por otro lado necesita también medios de producción y de vida suficientes como para poder desempeñar esa función. Y eso la gran mayoría no lo tiene. Ahora, la gran mayoría no los tiene no por un asunto de la naturaleza, sino que por un proceso político, económico, social. Y ese proceso político, económico, social que depriva a la gran mayoría de la población de medios de producción es lo que Marx llama la expropiación de los productores. Y en el caso de Inglaterra, eso se produjo, los ingleses vivían en el campo y como todos los campesinos, ellos tienen medios de producción. Los campesinos siempre tienen medios de producción. Tienen tierra. La tierra puede ser propia, si son campesinos independientes, o puede ser tierra de un señor, pero que se las da a cambio de que ellos le devuelvan parte del trabajo. Pero que tienen tierra, tienen tierra. Ahora, por lo tanto, para poder generar en Inglaterra esta masa de personas que no tenían medios de producción, fue necesario expropiarles la tierra. Y efectivamente le expropiaron la tierra a todos los ingleses, de una u otra forma. Por ejemplo, dictaron leyes que establecían que las tierras comunales pasaban a ser de propiedad del señor. Por ejemplo, dictaron leyes para determinar que si alguna propiedad campesina quedaba rodeada de tierras del señor, entonces se asumía que pertenecían esas tierras al señor, al dueño al noble, como que era dueño de toda esa terrateniente. Y de esa manera, digamos, y de muchas otras, en la práctica expulsaron a los campesinos de la tierra. Ahora, este proceso, el proceso en que los campesinos, en definitiva, dejan la tierra y se van a las ciudades y se inicia el proceso de urbanización, tiene también un componente que es un componente voluntario. Siempre yo recuerdo el caso de una muchacha que vivía en uno de los lugares más hermosos del planeta y que son los cerros que están entre el lago Bichuquén y el mar.
No sé si ustedes conocen esa zona o han pasado por ahí. Es una cadena de cerros, chica, más bien chica, es como el San Cristóbal, diga usted, pero un poco más larga, pero que está ubicada exactamente entre el lago Bichuquén por un lado y el mar por el otro. Y son cerros, es una pequeña cadena de cerros que está cubierta de bosque. Entonces hay una huella que va por la cumbre de estos cerros. Y en alguna ocasión, yo recuerdo que hicimos un paseo en bicicleta por ahí y pasamos por ese lugar. Y llegamos a un punto en que había una casa de un campesino, porque son pequeños propietarios los que hay o había en ese momento en esa zona. Y nosotros nos paramos a descansar al lado de la casa del campesino, le pedimos agua y nos pusimos a maravillarnos del paisaje. Piensen ustedes, uno miraba para un lado y veía el Océano Pacífico abajo, a través de los árboles, de este bosque precioso. Miraba hacia el otro lado y veía el lago Ichuquén y al fondo la cordillera de los Andes nevada. Un espectáculo precioso, un lugar realmente de ensueño, con un clima magnífico. Bueno, entonces le comentamos a la muchacha, esta, que era la hija del campesino, que nos había traído el agua, le comentamos lo maravillados que estábamos y le decíamos que ella vivía en un lugar que era imposible encontrar otro más hermoso en ninguna parte. Y ella, al escuchar estos comentarios, ¿qué es lo que nos contestó? Nos dijo, con la cara casi enojada, yo odio este lugar, lo odio, lo único que quiero es irme de este lugar. Y nosotros quedamos impactados, no podíamos entender por qué esa muchacha, era una muchacha de la edad de ustedes o más joven, ¿por qué quería irse? Nosotros sabíamos perfectamente que si ella se iba, ¿a dónde se iba a ir? Se iba a ir, ¿no es cierto?, probablemente a la ciudad más cercana o iba a venirse a Santiago. Y nosotros sabemos perfectamente que la vida de un campesino que llega a Santiago no es una vida precisamente muy agradable, ¿no es cierto? Ciertamente es mucho más feo el lugar donde ella iba a llegar probablemente a una población popular en Santiago, que son de los lugares más feos del planeta, son horrorosos. Bueno, y en ese tiempo eran más horrorosos todavía. Bueno, el punto es que, ¿por qué esta muchacha quería irse de ahí? Bueno, al rato conocimos a la madre y al padre. Y la madre era una mujer de haber tenido 35 años, 40 años, y sin embargo parecía que tuviera 60, puesto que había tenido una vida durísima, había tenido varios hijos, y realmente no tenía, digamos, uno la miraba y parecía una mujer anciana, y debe haber tenido 40 años. Ahora, por otro lado, vimos al padre, y el padre era un campesino, como todos los campesinos, brutazo. De hecho, el día que nosotros estábamos ahí, estaba medio tomado, y entonces era muy fácil imaginarse que en el aislamiento de la vida campesina, la relación del padre con la familia y particularmente con esta muchacha no era precisamente de las relaciones más santas. Entonces, en definitiva, ¿cuál era la perspectiva de esa muchacha de quedarse ahí? Era seguir sufriendo, ¿no es cierto?, el predominio patriarcal de este viejo que era un brutazo, y por otro lado tener el destino de su madre, estar sometida a esta vida por toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que quería ella? Huir de ahí, salir de ahí. Lo único que quería era irse. Ahora, por lo tanto, el proceso tiene estos dos componentes. Es decir, tiene el componente por una parte de expulsión y por otra parte el proceso de atracción por parte de la ciudad. Pero el hecho es que en algún momento se produce y se inicia en cada sociedad este momento muy particular de toda su trayectoria histórica, que es el momento en que los campesinos abandonan la tierra y se van a las ciudades. Ahora, ese proceso es un proceso que abarca por lo menos 2 generaciones,
proceso que abarca normalmente casi un siglo, 2, 3 generaciones, y que es un proceso normalmente lleno de sufrimiento, lleno de turbulencias de todo tipo, política, guerra, etcétera, 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 y que es un proceso que al inicio parte con países que son campesinos y al final termina con países que están urbanizados y que adoptan la forma de vida de las sociedades capitalistas modernas. Ahora, ese proceso de transición es el proceso de acumulación originaria del capital. Ahora, el impacto que esto tiene en la vida de las naciones es un impacto extraordinariamente importante. El primer impacto es un impacto económico. Y Marx desentraña ese impacto económico en el capítulo 24 del Capital. Y el impacto económico es muy sencillo. Y lo hemos visto varias veces en este curso, y es que el campesino, al irse a la ciudad, aumenta su productividad económica extraordinariamente. No porque trabaje más en la ciudad que en el campo, porque en el campo se trabaja duro y de sol a sol, y en la ciudad se trabaja duro y de sol a sol. Lo que cambia, ¿qué es lo que es? Del trabajo en el campo al trabajo en la ciudad. Los medios de producción. ¿Ah? Los medios de producción. Tampoco. No, entra el PIB, el trabajo de la ciudad entra, bueno, en una actividad que entre al cálculo del PIB, bueno, ¿Y por qué entra el PIB? porque hay un mercado, o sea, se intercambian ¿Por qué? Exactamente por qué entra. y genera mercancía, que sale en el mercado, ¿Y cuál es la característica de las en mercancías? el precio. Que se venden. Esa es la diferencia. Porque la mujer, por ejemplo, la madre de esta muchacha, ella probablemente le sacaba la leche a la vaca, ella preparaba el pan, ella hacía un montón de trabajo todo el día. Pero ese trabajo se vendía, la mayor parte de él no. Una parte del trabajo de los campesinos siempre se vende. Venden, por ejemplo, uno que otro animal, ¿no es cierto? Dicen que una familia china, por ejemplo, promedio, esta era una cifra que publicó el Business Week hace como 5 años atrás o 6 años atrás, una familia china promedio vende $200 por año. Ese es el producto que va al mercado. Es decir, una familia completa, su aporte al PIB, digámoslo así, es los $200 que vende menos lo que compra para producir eso, que es no poco, ¿no es cierto? Porque eso lo cambia probablemente por algunas herramientas o por algunas cosas que no puede producir él, sino que las compra. Pero el aporte al PIB es muy chico. En cambio, si una hija de esa familia se va a Shanghái, ¿no es cierto?, todo lo que ella trabaja, en definitiva, se vende. Sea que lo venda ella misma si trabaja por su cuenta, o sea que trabaje ensamblando, digamos, iPads. Y que, ¿sí? Tenemos problemas con internet, así que no podemos crear el video ahora. Pero se lo vamos a dejar en recursos para que lo vean. ¿No lo puede? No, Bueno. ¿Le podemos decir dónde está? sí, lo vamos a publicar en recursos. Ah, perfecto, un curso. Y ahí lo pueden ver. Qué lástima, fíjate, porque el video realmente lo que hace es mostrar el Chile de 1960. Y es impresionante como ustedes ven que en 1960 Chile seguía siendo un país campesino. Pero eso lo pueden ver, y ojalá lo pueden ver, hoy mismo lo pueden ver en un curso. Muchas gracias. Vamos a decirle a Pablo que no pudiste, no te lo pudiste. Bueno, el punto es que el impacto económico de este cambio es que las manos de los campesinos adquieren el toque de Midas, ¿no es cierto? Porque ahora todo lo que tocan se convierte en oro, es decir, se vende a cambio de dinero, va al Producto Interno Bruto, va al PIB. Eso les queda claro a ustedes, ¿no es cierto? Lo hemos
visto muchísimas veces a lo largo del curso. Es por esta razón, por ejemplo, que en estos periodos los países crecen muy rápido, porque hay mucha gente que se está viniendo del campo a la ciudad, y por lo tanto cada persona que va del campo a la ciudad es como si se agregara un trabajador nuevo neto. No es que antes también era un trabajador que estaba en el campo, pero su trabajo se consumía ahí mismo y no se vendía, el grueso. En cambio, se va a la ciudad y es como si llegara de la luna, o como si naciera, porque es como un trabajador nuevo que aparece, ¿cierto?, de la nada. Sin embargo, en las estadísticas de ese país, él va a estar contado como parte de la fuerza de trabajo cuando está en el campo y va a seguir estando contado como parte de la fuerza de trabajo cuando se va a la ciudad. La fuerza de trabajo produce más, ese es el punto. Y por lo tanto, la misma fuerza de trabajo empieza a producir mucho más, es decir, aumenta la productividad. Y fíjense ustedes que en Chile, las cifras del caso chileno son impresionantes en este respecto. El grueso de la acumulación originaria en Chile se produce en la primera mitad del siglo y hasta los años 70. Principalmente se produce desde los años 20 hasta los años 70. Bueno, y en ese periodo, ¿qué es lo que pasa con la productividad? Es muy fácil calcularlo porque están las cifras del Producto Interno Bruto y se sabe cuánto aumentó el Producto Interno Bruto, por ejemplo, entre 1929 y 1973. Nosotros tenemos las cifras en medidas así. Aumentó en ese periodo 3 veces, 6, poco menos de 4 veces, el Producto Interno Bruto. Ahora, la fuerza de trabajo aumentó, sin embargo, muy lentamente todavía, menos que la población. Después vamos a ver qué pasa con la población. Lo que significa que la productividad del trabajo saltó en ese periodo. Y efectivamente la productividad del trabajo aumenta muchísimo en ese periodo. Ahora, en el segundo periodo, desde 1973 hasta hoy, hasta el 2006, por ejemplo, el Producto Interno Bruto vuelve a crecer 3,6 veces. Es curioso, pero es la misma cifra. Sin embargo, en este segundo periodo, la fuerza de trabajo aumenta muy fuertemente. El número de trabajadores que la componen aumenta muy fuertemente. Por lo tanto, la productividad prácticamente no aumenta, aumenta muy poco en el segundo periodo. Pero lo que sí aumenta es el número de trabajadores. ¿Y por qué aumenta el número de trabajadores? Porque se recurre a la segunda gran cantera de la acumulación originaria. ¿Y cuál es la segunda gran cantera de la acumulación originaria? ¿Ah? El trabajo infantil. Bueno, La explotación. Pero en Chile está prohibido. Masivamente. ¿Quieres? La explotación. ¿O no? No, porque acuérdense que la explotación es El quien trabajo se queda con el valor. el trabajo femenino. Trabajo femenino, las mujeres. Eso se ve en la Segunda Guerra también. El reemplazo de mano de obra. En Europa se dio allá, claro, pero acá en Chile, que felizmente no tuvimos Segunda Guerra, fue, digamos, después del golpe militar, para adelante, el gran cambio en la fuerza de trabajo es que aumenta muy fuertemente, se dispara, y por la entrada de las mujeres. En cambio, la productividad se estanca. ¿Y por qué se estanca? Porque en el caso de los campesinos, fíjense ustedes, un problema de fracciones. En el caso, la productividad es el PIB dividido por el número de trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de los campesinos, cuando migran a la ciudad, ¿qué pasa con el PIB? Tiene que aumentar. Aumenta. Aumenta muy fuertemente, ¿no es cierto? Porque su trabajo ahora se vende. Sin embargo, ¿qué pasa con el número de trabajadores? Se mantiene científico bien. Se mantienen, porque los trabajadores se cuentan como trabajadores en el campo y se cuentan como trabajadores en la ciudad. O sea, en otras palabras, lo que aumenta es la productividad. Sin embargo, en el caso de las mujeres, cuando están en su casa, ¿forman parte de la fuerza de trabajo? No, ¿no es cierto? Entran a trabajar. El PIB, ¿qué pasa con el PIB? ¿Aumenta?
Sí. Por supuesto, aumenta porque hay un trabajador adicional, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la fuerza de trabajo? ¿Aumenta? También aumenta en un trabajador adicional. Entonces, por lo tanto, la productividad, que es el PIB dividido por el número de trabajadores, no cambia. Esa es la gran diferencia. Pero fíjense ustedes que interesante esta cuestión, y por cosas de la economía política y de la acumulación originaria. El milagro chileno, entre comillas, de posterior al golpe militar, de partida no es tan milagro, puesto que el PIB creció lo mismo que en el periodo anterior, 3,6 veces, y el número de años es más o menos parecido. Es un poquitito más lo que crece el PIB, digamos, en el segundo periodo. ¿Y cuál es la causa del crecimiento del PIB? La productividad no aumenta. La causa del crecimiento del PIB es la entrada masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo. O sea, lo que explica el milagro chileno son las mujeres que entran a la fuerza de trabajo. Ahora, ese es el fenómeno económico. Hay otro fenómeno que acompaña este periodo de transición y que es el fenómeno demográfico. El fenómeno demográfico es francamente fascinante. ¿Cómo son las sociedades tradicionales desde el punto de vista demográfico? En primer lugar, las mujeres en el campo, en las sociedades tradicionales, ¿tienen muchos hijos o pocos hijos? Muchos, ¿no es cierto? Porque la riqueza del campesino es el número de hijos que tiene. Un campesino que tiene más hijos es más rico que un campesino que tiene pocos hijos. Porque la familia es el ente productor. Y si tiene más fuerza de trabajo, más hijos, más rico. Ahora, por lo tanto, las mujeres tienen muchos hijos. Y al decir muchos hijos, son muchos hijos. O sea, tienen no 4, no 5, no 6. Tienen 7, 8, 9, 10, 14 y hay viejas que tenían 18 hijos. Y realmente así era. Ahora, pero por otro lado, ¿qué pasa con la mayoría de esos hijos? Buena parte de esos hijos. Mueren. Mueren al nacer o mueren, A los pocos años, el primero año. duran en los primeros años, mueren mucho. Y en las sociedades tradicionales, al igual que ahora, hay gente que llega viejo. Matusalén dice que tenía 800 años. Y efectivamente en cualquier pueblo uno va y encuentra viejos que tienen 100 años. Aquí en Chile. Y efectivamente, como la vida es más o menos sana en el campo, qué sé yo, la gente que aguanta los primeros días, aguanta el parto y aguanta los primeros días de vida y aguanta después algunas enfermedades que son como plagas, ¿no es cierto? Es probable que llegue a viejo y que viva 90 años, pero son muy pocos. Y por lo tanto el promedio de vida, la esperanza de vida promedio es bajísima. Por ejemplo, Chile tenía una esperanza de vida en 1920 de 35 años. Haití, que es una sociedad campesina, hoy día tiene una esperanza de vida de 37 años. En África, la esperanza de vida de las sociedades campesinas es muy baja, muy reducida. Y por lo tanto, la tasa de aumento de la población en las sociedades tradicionales, ¿cómo es? ¿Alta o baja? Tiene que ser baja. ¿Cómo será de baja? Que piensen ustedes que en tiempos de Jesucristo había en el mundo más o menos 250 millones de personas. Y en el siglo XV había más o menos 500 millones de personas. O sea, digamos, en 15 siglos la población aumentó al doble. En 15 siglos. Sin embargo, empieza el proceso de urbanización, es decir, el proceso de acumulación originaria, y la población se dispara. En el mundo se dispara. Pasa de 1.000 millones más o menos, que eran a principios del siglo XIX,
hasta 2.000 millones, más o menos, a principios del siglo XX. O sea, 1.000 millones se duplican en un siglo. Y después va saltando a 2.000, a 3.000, a 4.000, a 5.000, a 6.000. Y hasta los 5.000 cada vez se demora menos años en los 1.000 millones adicionales. Ya para pasar de los 5.000 a los 6.000, ahí ya se demora más años. Es decir, la población ya empieza a estabilizarse. Y se espera, ¿no es cierto?, que a fines del siglo la población del mundo sea, a mediados del siglo, como 9.000 millones, y más o menos se estabilice en eso o un poco más de ahí para adelante. Puede que llegue a 10.000, según algunas estimaciones, hacia fines del siglo, pero en cualquier caso estabilizada o bajando. Es decir, hay una curva así. Ahora, la explicación de esa curva es precisamente el proceso de urbanización, porque en la primera generación, las familias que migran, las mujeres siguen teniendo en la ciudad muchos hijos. Con la diferencia que ahora esos hijos no mueren, sino que esos hijos sobreviven. Y por lo tanto, la población se expande muy fuertemente, porque tampoco mueren, no mueren al nacer, no mueren como niños, digamos, y el promedio de la población, la esperanza de vida, se incrementa muchísimo y la población se multiplica de una manera extraordinaria. Ahora, ¿pero qué ocurre en la segunda generación urbana? ¿Las mujeres siguen teniendo 10 hijos? No, ¿no es cierto? Empiezan a tener menos hijos. Claro, pero el ritmo de incremento de la población empieza a disminuir, por lo menos el ritmo desde el punto de vista del número de hijos de las mujeres. Y fíjense que muy rápidamente las mujeres llegan a tener 2 hijos y pasan, con 2 hijos ya la población disminuye. Para que la población se estabilice, se necesita que el número de hijos por mujer sean 2,7, si mal no recuerdo. Y Chile, por ejemplo, hoy día está muy cerca de ese límite. Es decir, está muy cerca del límite en que está creciendo la población, digamos, como al 1%. Entonces, fíjense que es interesante esto. Las sociedades crecían más o menos al 1%, Chile crecía al 1% en 1900. Llegó a crecer a más de 2%, casi 3% a mediados del siglo, y hoy día está creciendo nuevamente al 1%. Y lo probable es que, si seguimos como estamos, o más bien dicho, si las mujeres siguen como están, esta cosa va a empezar a reducirse la población, como ocurre en Europa, por ejemplo. En varios países la población está estancada o se está reduciendo. Entonces, la curva de población es una cosa así. Ahora, hay otro fenómeno demográfico que es extraordinariamente interesante, que es lo que se llama la tasa de dependencia. La tasa de dependencia es la cantidad de personas pasivas que debe sostener cada persona activa. Normalmente se estima como la población menor de 15 años y mayor de 65 dividida por la población entre 15 y 65. Se supone que la población entre 15 y 65 es activa y que la población de niños menor de 15 o de ancianos, como el que habla, mayores de 65, son inactivos, pasivos. Y por lo tanto la tasa de dependencia es la suma de los niños más los viejos dividida por los que están en edad de trabajar. Ahora, ¿cómo es la tasa de dependencia en las sociedades primitivas, en las sociedades campesinas? Es igual a 1. En otras palabras, cada persona activa debe sostener a un pasivo. 1 a 1. Sin embargo, esos pasivos, ¿quiénes son? ¿Son niños o son viejos? Es que en las sociedades campesinas no hay viejos. Si hay muy re poco. Habrá 1 o 2, qué sé yo, pero llegan a viejos igual, pero son muy pocos. En cambio, ¿qué es lo que es masivo en las sociedades campesinas? Los niños.
En otras palabras, en las sociedades campesinas, cada trabajador activo tiene que sostener básicamente a un niño. Y el promedio de vida es muy corto. Y por lo tanto son sociedades que viven para reproducirse. Trabajan todo el día los que pueden trabajar para reproducirse, para sostener a los niños que lo van a reemplazar, y la esperanza de vida es muy corta. ¿Qué pasa en cambio cuando empieza este proceso de urbanización? Lo que empieza a crecer más rápidamente son la parte activa de la población, porque los niños ya no mueren siendo niños ni al nacer, y por lo tanto hay una masa de población grande que eran niños y que pasan a ser trabajadores activos. Y por lo tanto lo que más crece en la sociedad en transición son los activos. Proporcionalmente los niños, los jóvenes, van disminuyendo y van aumentando en el otro extremo las personas, los adultos mayores, como se nos llaman a los viejos. Bueno, entonces, pero como son muy pocos, pesan poco. Y por lo tanto, lo que más crece es la población activa. Y la tasa de dependencia, es decir, la cantidad de pasivos que debe sostener cada activo, empieza a disminuir brutalmente. Y llega a medio. Fíjese que en Chile, por ejemplo, la tasa de dependencia está disminuyendo. Es decir, la cantidad de pasivos que debe sostener cada activo en Chile no está aumentando, está disminuyendo. Y se está acercando a medio. En otras palabras, cada trabajador activo ya no tiene que sostener a un pasivo, tiene que sostener a medio nomás. Media persona. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando las sociedades urbanas maduran? Por ejemplo, en el caso de las sociedades europeas o Japón. ¿Qué pasa con los viejos? Aumentan en proporción. Empiezan a crecer, ¿no es cierto?, en proporción. Y en esas sociedades, al cabo de 200 años de transformación, se llega nuevamente a una tasa de dependencia de 1. En otras palabras, nuevamente, cada trabajador activo tiene que sostener a un pasivo. Lo cual no es ninguna tragedia, porque durante miles de años la humanidad vivió en que cada persona cada activo tenía que sostener a un pasivo. La diferencia es que ahora lo que se sostiene no son niños, sino que son personas mayores que no trabajan. Es decir, ya no es una sociedad, Japón, por ejemplo, que viva para reproducirse, y que viva muy poco, sino que al contrario, es una sociedad donde se trabaja y se puede sostener a una parte importante de la población sin trabajar. Y por supuesto, como la productividad del trabajo es muy alta, eso significa que se dispone de mucho más refrigeradores, planchas, automóviles y bienes concretos para que todos vivan mucho mejor. Esa es la curva demográfica, o ese es el cuadro demográfico que acompaña a este proceso de acumulación originaria del capital. Ahora, fíjense ustedes la dimensión de los fenómenos que estamos analizando. Nada menos que la demografía, nada menos que el tipo de decisiones que toman las mujeres, por ejemplo, de cuántos hijos tienen. En fin, y son cuestiones que tienen que ver con precisamente este concepto de la acumulación originaria, que es uno de los conceptos claves que nos lega la economía política clásica. Ahora, este proceso es un proceso histórico. Y al ser un proceso histórico, significa que no es un proceso automático. Porque los seres humanos, Marx dice por ahí en el libro primero del Capital, que el más lerdo de los obreros
supera a la mejor de las abejas en el hecho de que antes de hacer lo que tiene que hacer, el obrero se lo prefigura en su mente. Lo concibe de manera ideal y después lo ejecuta. En cambio, la abeja opera de manera instintiva, o por lo menos así se piensa hasta hoy día. A lo mejor las abejas son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Pero en fin, el hecho es que hasta ahora se piensa de esa manera. Pero lo que sí está claro es que los hombres, antes de hacer las cosas, las prefiguran de manera ideal. Así operamos, ¿no es cierto? Nosotros. Pero así operamos también socialmente. Eso significa que antes de hacer las cosas que hacemos socialmente, las prefiguramos en nuestra conciencia social. Pero no solo las prefiguramos en nuestra conciencia, sino que también las deseamos en nuestro corazón, las anhelamos, pero colectivamente, no solo individualmente. Y no solo las anhelamos, sino que también en la guata nos produce un malestar muy grande lo que hay en un momento determinado, y solamente cuando se juntan estas tres cosas, en otras palabras, un anhelo grande de un cambio, un disgusto enorme con lo que hay y una idea de lo que podemos hacer de una forma distinta, solamente en esos momentos es que colectivamente damos los pasos que configuran los fenómenos históricos. La definición básica de los fenómenos históricos es cuando afectan a millones. Y esos fenómenos históricos no solo afectan a millones, sino que los producen millones de personas haciendo algo determinado. Y por lo tanto, este gigantesco proceso de que estamos hablando, este proceso en el cual una población como la de China, por ejemplo, se traslada, son 1.000 millones de habitantes, y se traslada en 30 años del campo a la ciudad. 18 millones por año, un ritmo increíble. O en el mundo entero, lo que está pasando, 200.000 personas por día, 70 millones por año que están haciendo este tránsito. Ahora lo están haciendo en países concretos, y en esos países concretos, cuando se producen estos fenómenos colectivos, es porque hay fenómenos que están cursando en la mente, en el corazón, en la guata de la gente, para que ellos hagan estos cambios gigantescos. Ahora, por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno histórico. Un fenómeno histórico en el cual la violencia tiene un papel extraordinariamente importante. Generalmente este proceso ha sido tremendamente violento. Fíjense que Marx tiene una frase para describir cómo nace el capitalismo, y así nace, con esta migración de los campesinos a las ciudades, etcétera, etcétera. Él dice que en todas partes el capitalismo ha llegado al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, de los pies a la cabeza. Y es la pura y santa verdad. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo fue el proceso de acumulación originaria en nuestro país, en Chile. En Chile se inicia el proceso de acumulación originaria a fines del siglo XIX. Y el primer movimiento, el primer momento del proceso de acumulación originaria en Chile es lo que se denomina el enganche para el salitre. El enganche para el salitre es el proceso mediante el cual los capitalistas que instalan las oficinas salitreras, que eran capitalistas, de hecho muchos de ellos eran capitalistas ingleses, empresas que se transaban en la bolsa de Londres, empresas capitalistas. Sin embargo, ¿cuál era el problema que tenían estas empresas? Que llegaban a Antofagasta, por ejemplo, o Iquique, y ponían un aviso en el diario: necesitamos obreros.
¿Cuántos obreros llegaban para responder a ese aviso del diario? En Antofagasta o en Iquique. Poco, si había poca gente. No había nadie, por lo tanto no llegaba nadie, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿a dónde estaba la gente? Se venían a Santiago y ponían un aviso en el diario, en Santiago. Ponían un aviso en el diario y decían, se necesitan obreros para trabajar en las oficinas salicheras. ¿Cuántos llegaban de respuesta a ese aviso del diario en Santiago de la época? Igual, poco. Estaba regulado. Nadie, porque entre otras cosas nadie sabía leer. Entonces era bien difícil, ¿no es cierto?, que leyeran en el diario. Ay, los que sabían Ahora, leer no se interesaban en ir. Lo que estaban, no solo nos interesaban, sino que además que estaban normalmente sometidos a relaciones de tipo que los mantenían ligados a donde estaban. Eran artesanos, por ejemplo, gente que trabajara en el servicio doméstico. Eran ciudades muy pequeñas. No había una clase obrera industrial, por ejemplo, que se eligiera trabajo, como hoy día, ¿no es cierto? Por un aviso en el diario, necesitamos un obrero que se vaya a trabajar, qué sé yo, a abrir una mina nueva debajo de un glaciar en el norte y encuentra mucha gente que va, ¿no es cierto? Hacen cola para ir. Pero en ese tiempo no. Entonces, ¿dónde había masas enormes de trabajadores? ¿Dónde podían ir a conseguir masas enormes de trabajadores? En el sur. En el campo, ¿no es cierto? Entonces se iban al campo. Pero resulta que en el campo, si ponían un letrero, un aviso, ¿no es cierto?, en San Fernando, por ejemplo, o en Ovalle, decía, se necesitan obreros para la salitrera. ¿Cuántos llegaban? Nadie. Entre otras cosas, porque nadie leía el diario, no había radio. Entonces, ya, a lo mejor se podía parar en la plaza, ¿no es cierto?, un señor y decir, mire, yo estoy contratando aquí, qué sé yo, y quiero llevar gente para el salitre, qué sé yo. Que era lo más probable que le pasara a una persona que hiciera eso en la plaza de San Fernando. Iba a encontrar un montón de gente que se iba a ir a ofrecer. No, creo que no, la gente no se iba a arriesgar tanto. ¿Y por qué no? Que estaba ofreciendo cambio, eso. Pero no solo eso, sino que piensen ustedes que era tal el sometimiento en la vida campesina que este país, lo hemos visto en algún momento, me parece que les conté esta imagen, ¿no es cierto? Este país es tan angosto que si uno se para en la playa de Valparaíso, en un día claro, en la mañana temprano cuando está amaneciendo, o en la tarde cuando se está poniendo el sol, y mira hacia la cordillera, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que sobresale, digamos, como un monumento fantástico? Si uno mira desde la playa hacia la cordillera, ¿qué es lo que mira? El monte Aconcagua, ¿no es cierto? Se ve desde la playa, es un espectáculo fantástico. En la mañana, cuando sale el sol por detrás del monte Aconcagua, es un espectáculo pero glorioso, realmente, son rayos, es precioso. Es uno de los espectáculos más lindos y los porteños se levantan a verlo, porque es muy lindo. El único detalle es que el monte Aconcagua, ¿dónde está? Argentina. Está en Argentina, no sé. O sea, el país es tan angosto que se puede ver de lado a lado en un día claro. Y sin embargo, en ese país tan angosto, la mayoría de los campesinos no conocía el mar. No había nunca el mar, no lo conocían. Y esto que yo les cuento lo van a ver ustedes, por ejemplo, en el video este que estamos hablando, donde se entrevista a un campesino que vive en la hacienda Pirque. Y la hacienda Pirque está justamente en Pirque, es decir, al lado de Santiago. Bueno, esos campesinos no habían salido de ahí jamás en su vida. Nacían y morían donde estaban. Y por lo tanto mal podían irse al salitre. Algunos irían, ¿no es cierto?, los más aventureros, que son los más díscolos, los que tenían la guata más llena de rabia, ¿no es cierto?, o el corazón más lleno de anhelo y se imaginaban cosas distintas. Eso a lo mejor se iba. Pero el grueso no se iba. Entonces, ¿cómo lo hacían los enganchadores para conseguir gente para llevarse al norte? Los enganchaban, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el trabajo de los enganchadores? Los enganchadores lo que hacían era que se iban a las casas de remolienda, a las cantinas de los pueblos, y emborrachaban a los campesinos. Literalmente los emborrachaban. Y les contaban maravillas, ¿no es cierto?, del norte, una cosa fantástica, donde fluía el dinero, las mujeres más lindas y alegres, y el vino, qué sé yo, lo pasaban fantástico. Bueno, y los viejos quedaban así, y medio copeteados, normalmente
era muy común que despertaran de la mona y iban en un tren rumbo al norte y ya no se podían bajar del tren. Y cuando se bajaban del tren, ¿a dónde llegaban? Llegaban a una oficina salitrera en el medio del desierto. ¿Y qué es lo único que ellos podían hacer? Lo que habían hecho siempre, depender, en este caso de la oficina, como antes dependían de la hacienda, para todo. Y por eso la relación laboral que había en el salitre era muy parecida a la de las haciendas. No era una relación asalariada normal, sino que era una relación de este tipo. Bueno, este es el primer momento de la acumulación originaria en Chile, porque hay una masa de trabajadores, más o menos 60.000, que salen del campo y se van hacia las minas del salitre a lo largo de más o menos 20 años, desde después de la Guerra del Pacífico hasta, en realidad 30, 40, casi 40 años, hasta 1929. El segundo momento de la acumulación originaria en Chile es la crisis de 1929. Fíjense ustedes que la crisis de 1929 es lo que terminó con el salitre. Porque ustedes en el colegio, o si les pregunto a ustedes por qué terminó el salitre, les aseguro que la mayoría de ustedes contesta que el salitre es sintético, ¿no es cierto? Porque ese es el mito que hay. Bueno, ¿cuándo se inventó el salitre sintético? Durante la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Sí. Pero pasó mucho tiempo. Pues bien, ¿saben ustedes cuánto salitre se producía en 1914, por ejemplo? 2 millones de toneladas. ¿Y cuánto salitre se producía en 1929? 3 y tantos millones de toneladas. O sea, el máximo de la producción de salitre y el periodo más rápido de la expansión del salitre fue después del descubrimiento del salitre sintético. Fue en los años 20. Y el máximo de producción salitrera, el máximo de empleo, era en 1929. Ahora, el segundo momento de la crisis es la crisis. O sea, de la acumulación originaria es la crisis. Fíjense ustedes que en 3 años, de 60.000 obreros que había, o 65.000, se bajó a 8.000. Obreros de salitre. ¿Claro? O sea, en otras palabras, bajó. Se cerraron todas las oficinas. Y una enorme masa de trabajadores, que eran los obreros salitreros, migraron de vuelta hacia donde habían salido. Algunos volvieron al campo, pero el grueso se vino a las ciudades, y particularmente a Santiago. Y en Santiago, por primera vez, llega una masa enorme de trabajadores que no tenían medio de producción, no tenían tierra, pero al mismo tiempo eran libres. Y por lo tanto, por primera vez aparece esta condición esencial de la doble libertad de la acumulación originaria. Y la producción industrial en Chile empieza masivamente, precisamente en los años posteriores a la crisis. Las historias son hermosísimas respecto de paso, ¿eh? Son terribles y hermosas al mismo tiempo. Porque estos viejos llegan, por ejemplo, a instalarse en los conventillos. Y en los conventillos que estaban en Avenida Mata y en San Pablo, principalmente en esa zona, también habían llegado los pocos inmigrantes que llegaron en Chile a instalarse en nuestro país. Digo muy pocos porque cuando más hubo, en el año 1906, había un 6% de personas nacidas fuera del país. Siempre ha sido muy poco, es como una isla. Bueno, pero esos inmigrantes, sin embargo, eran normalmente inmigrantes europeos y tenían talleres. Y ellos vivían en los conventillos. Y llegó esta masa de trabajadores a instalarse en los mismos conventillos. ¿Ustedes saben lo que son los conventillos? Han estado en los conventillos. Aquí en Avenida Mata quedan conventillos. Es un pasillo, por eso lo llaman conventillo, porque es un convento chico. Es un pasillo en que tiene piezas que dan al pasillo. Y en cada pieza vivía una familia entera y a veces 2 y hasta 3 familias en una pieza. Bueno, en una de estas piezas vivía un inmigrante y tenía, por ejemplo, una fábrica de calcetines. ¿Y trabajaba con quién? Trabajaba el viejo con sus hijas.
Ese señor se llamaba Caffarena. Era así, un inmigrante italiano que llegó, se instaló primero en Iquique, después se vino para acá y se instaló aquí en la calle Cueto, en un conventillo, y trabajaba él y sus hijas. Tenía como 8 hijas. Y hacían calcetín. Pero al mismo conventillo llegaron los viejos del norte. Y por lo tanto, ¿qué cosa más natural? Que al haber a su vez más mercado interno, que estos viejos empezaron a comprar, contrataran como obreros a los viejos que estaban en la pieza al lado. Y así nacieron las industrias en Chile. La industria Caffarena siguió trabajando hasta los años 80 en el mismo lugar de Cueto, y trabajaba, en el segundo piso vivían el italiano con su familia y en el primer piso estaba la fábrica. Bueno, pero el punto es que se dan cuenta ustedes que de esa manera nace en Chile la producción capitalista, con este tremendo primer gran pujo, por decirlo así, dolorosísimo, que es tanto el enganche, que es espantoso, como la crisis. Bueno, ¿para qué le digo las condiciones que había, digamos, de la gente que llegó? Dicen que, por ejemplo, mi madre contaba que los viejos pedían limosna, porque estaban todos cesantes. Pedían limosna, y a los automovilistas que no les daban limosna, se sacaban piojos de la cabeza, porque tenían la cabeza llena de piojos, y se lo tiraban adentro del auto. Entonces la gente les daba para que no les tiraran un piojo. Pero el único detalle es que hubo una epidemia de tifus exentemático, que transmiten los piojos, porque los viejos, digamos, que habían producido todas las riquezas del mundo, ellos lo único que traían de vuelta eran piojos. Así fue. Este es el duro camino de la acumulación originaria. ¿Y cuál es el segundo momento de la acumulación originaria en Chile? El segundo momento de la acumulación originaria en Chile es el golpe militar. Y sobre todo, la solución de Pinochet a la reforma agraria. Ustedes saben que Pinochet violó todas las leyes, menos dos. La nacionalización del cobre, que la mantuvo. De hecho, la mantuvo más que los gobiernos de la concertación. Ironía. Y la segunda ley que respetó casi a la letra es la ley de reforma agraria, que era la ley más odiada por los latifundistas. Sin embargo, la respetó a la pata de la vaca. Es decir, la ley establecía que había un porcentaje que se entregaba como reserva a los dueños anteriores, y efectivamente un 30% de la tierra se entregó como reserva. Otro 30% de la tierra se remató a empresas forestales, que le encargó a un yerno que hiciera este remate, y se quedó ese yerno con varias cosas para él mismo, y Aracho el rey, el yerno. Después le encargó que privatizara Sokimich y hizo la misma gracia. Bueno, pero el 40% de las tierras, tal como establecía la ley, fueron entregados a los campesinos. Sin embargo, no se lo entregaron a los campesinos que más lo merecían, que eran los campesinos que habían luchado por sindicalizarse primero en los años 60 y por hacer la reforma agraria después en los años 70, y que durante 3 años fueron dueños de su tierra. A esos, en primer lugar, los porotearon, como se llamó inmediatamente después del golpe, en que salían los latifundistas con los pacos y los milicos en los vehículos de los latifundistas, iban poroteando, es decir, ese. Y a eso los tomaban, los fusilaron y los tiraban, por ejemplo, a hornos de cal en los llanos. ¿Saben ustedes que de la lista de detenidos desaparecidos que hay en el cementerio general, ustedes la han visto todos, ¿no es cierto? Vayan a ver. Es un monumento bien impresionante, porque son unas piedras donde están los nombres de más de 4.000 personas que fueron asesinadas por la dictadura. ¿Saben ustedes que más de la mitad de esos nombres son campesinos? Campesinos que mataron de esta manera. ¿Y saben lo que hicieron con el resto? Con las familias de ellos, lo echaron a la calle, incluso les quitaron la casa, cosa que era pero absolutamente ilegal, porque lo primero que establecía la ley de reforma agraria era que la puebla, la casa del campesino, le pasaba en propiedad de inmediato al campesino. Bueno, incluso lo echaron de los pueblos. Se calcula que más o menos
entre 100 y 150.000 personas fueron echadas a la calle de esa manera en los meses posteriores al golpe. ¿Y qué pasó con el resto de los campesinos? Los que vivían en las reservas, inmediatamente los que quedaron con la reserva, que usualmente eran los hijos de los latifundistas, también los echaron de la tierra. Entre otras cosas porque ya el viejo régimen no era posible en 40 hectáreas. Entonces los echaban y ya no podían darles tierra para que les pagaran el trabajo, como era antes, ¿no es cierto? Entonces los echaban de la tierra y los contrataban como obreros, pero los hacían vivir afuera. Pero por lo tanto se despoblaron esos campos. Ahora, ¿qué pasó en las empresas forestales? Fíjese que hay una historia muy linda, digamos, que es de la presidenta de Aramuri, que es la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas. Bueno, y ella era una muchacha campesina que vivió todo este proceso, que participó en los sindicatos, que participó en la reforma agraria y que le echaron también para afuera. Bueno, y ella vivía en una hacienda que se llamaba Agua Fría, que estaba por ahí de Longaví hacia arriba, donde están las 7 Tazas, por ahí en esa zona. Bueno, y era una hacienda donde vivían adentro de la hacienda más o menos entre 200 y 300 personas, que era lo normal en una hacienda grande, con los niños, contando todo. Fíjese que en muy pocos años, en esa hacienda no quedó prácticamente nadie. Había una puebla. Y antes había, ¿cuántos salen? Si fueran 200 personas dividido por 10, 20 pueblos. Bueno, o sea, quedó una en la puerta. Y ni siquiera la gente que estaba ahí eran vivientes, porque eran afuerinos que estaban contratados. O sea, en otras palabras, se despobló completamente, prácticamente en 3 años, todo el campo. ¿Qué es lo único que quedó? Lo único que quedó eran las parcelas de reforma agraria, que era más o menos el 40% de la tierra, y quedaron los antiguos campesinos independientes, como el caso de la muchacha que yo les contaba ahí en los cerros al lado del lago Bichuquén. Pero en resumen, esa masa que se expulsó violentamente de esta manera en este segundo gran pujo de la población originaria es la que da origen a la fuerza de trabajo moderna chilena, junto con la RINA. Estamos en la hora ya. ¿Estamos en la hora? Son como 3 minutos. Menos. 2. ¿Ah? Nos quedan 2 minutos. Fíjense que lo último que les quiero comentar es que en el mundo este proceso ha seguido un curso muy caprichoso. Y la mejor forma de verlo es ver las grandes revoluciones modernas. Porque la primera gran revolución moderna fue la revolución inglesa, que tuvo lugar, fíjense ustedes, 150 años antes que la Revolución Francesa, en 1648. Y efectivamente el capitalismo nació, o este proceso de acumulación originaria ocurrió primero en Inglaterra. La segunda gran revolución moderna es la francesa. Y la tercera gran revolución moderna es la revolución de 1848, que se llama la Primavera de los Pueblos, en el cual en 2 semanas cayeron todos los gobiernos de Europa. Ahora, esas revoluciones señalaron que en Europa estaba transcurriendo este proceso. Y efectivamente este proceso, en el único lugar del mundo donde transcurrió en el siglo XIX, fue en Europa. Estados Unidos, por ejemplo, o Buenos Aires, se forma por la emigración de campesinos europeos, que en lugar de caer en París, caen en Nueva York, o en Buenos Aires, o en Australia. Pero en ninguna otra parte está sucediendo. Y si uno quiere ver el recorrido del siglo XX, tiene que mirar las grandes revoluciones. La gran revolución del siglo XX, en primer lugar, ¿cuál es? Siglo XX. La Revolución Rusa, ¿cierto? Y antes que la Revolución Rusa, fíjense que en América hay otra que es la Revolución Mexicana, que en 1912, la Revolución
Revolución Rusa en 1917. Y efectivamente, y después viene la Gran Revolución Turca, que en 1924. Ahora, y así sucesivamente, después vienen las revoluciones en China y la India, que son los años 40, la revolución en España, que es en 1936, para terminar en América Latina, vienen todas las revoluciones. En Chile, por ejemplo, la gran revolución que inicia todo el proceso desarrollista tiene lugar en 1924. Y es un movimiento militar, pero sobre la base de una agitación muy grande. Bueno, y de esa manera, ustedes mirando la historia de las revoluciones, pueden hacer la historia de cómo ha ido cursando este proceso alrededor del mundo. Pero es un proceso que está todavía a medio camino. Y es un proceso que le queda a la otra mitad, y es un proceso en que la otra mitad va a cursar principalmente, ¿no es cierto?, en lo que queda de China, que es la mitad de campesinos, en lo que queda de India, que es como un 60% de la población que sigue siendo campesinos, en lo que queda de América Latina, que queda como un 40%, un 40% de campesinos en América Latina, y por supuesto en África, donde queda como un 80% de campesinos. Pero esa es probablemente la historia del siglo XXI. Va a ser la historia de la acumulación originaria, pero en esos lugares. Esta es la historia. Ahora, yo les agradeceré que se den el trabajo de ver esta película, porque les va a ilustrar un poco lo que vimos hoy día en relación a esto. Y muchas gracias por su paciencia, por su atención, y muchas gracias también porque a raíz de esto efectivamente logramos grabar todas las sesiones, y yo entiendo que algunas las van a desgrabar ustedes, veremos de grabarlas todas, y de esa manera vamos a tener un librito para que sirva de manual para otros. Muchas gracias.